Señor, me has mirado a los ojos. En este domingo 11 del año, el centro del Evangelio lo constituye el reino de Dios bajo metáforas vegetales. Hoy Jesús nos presenta el cristianismo en parábolas tomadas de la civilización técnica. Entonces se acomodaba la mentalidad de su auditorio de tipo rural, pero sus comparaciones campesinas, elementales, son inteligibles también para el hombre de la ciudad y de la cultura industrial contemporánea. Nos dice que el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con estas parábolas y otras más, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Es la palabra del Señor. Jesús era un observador muy inteligente de lo que le rodeaba. Como en su lugar, en Nazaret especialmente, había aprendido tantas cosas. Cómo había observado cómo se sembraba, cómo se cuidaba, cómo se cultivaba y cómo se cosechaba. El reino de Dios, el cristianismo que Él ha venido a sembrar, lo pone como una semilla. Se siembra, pasan los días, las noches, cómo se va produciendo ese fruto. Cómo nace, cómo crece, cómo da el fruto y cómo llega el tiempo de la cosecha. Nadie lo sabe, pero ahí está. Así es el reino de Jesús. Oculto, sencillo, porque Él así lo ha querido. No viene con ruidos, con truenos, con música, nada. Viene en el silencio del corazón del hombre, en el corazón de cada uno de nosotros, se va produciendo ese reino de Jesús. Pero además dice, ¿con qué lo vamos a comparar? Lo vamos a comparar con una semilla, la más pequeña, la mostaza, que siendo la más pequeña de las semillas, llega a ser un arbusto grande, donde hasta los pájaros pueden llegar a hacer sus nidos. Este es un misterio muy hermoso de cómo es la obra de Dios. A nosotros y a través de nosotros nos gustaría que el reino de Dios fuera como un organismo que todo mundo lo viera con lo espectacular que podría ser. Hoy, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, especialmente la tecnología, ¿cómo podríamos armar algo tan espectacular donde el reino de Dios se viera, se hiciera presente? Pero ¿por qué Jesús quiso escoger algo tan sencillo? ¿Por qué Jesús quiso que una semilla lo
iluminara, una semilla y la más pequeña, porque así es. ¿Cómo entender que ese arbusto no es de los cedros ni los grandes árboles del Líbano? No, es un arbusto, donde ciertamente pueden llegar a anidar los pájaros. ¿A nosotros nos gustaría algo más espectacular? Pues no. Jesús ha escogido lo humilde, lo sencillo. La sabiduría humana se confunde fácilmente y se rechaza ante la sencillez y la simplicidad del Evangelio. El Evangelio, a través de 2000 años, ha ido transformando, cultivando, ha ido fermentando las razas, los pueblos, las culturas. El Evangelio se ha ido encarnando, porque este es un retrato muy hermoso de lo que se llama la kenosis de Jesús, el anonadamiento. El Dios que se hizo hombre se hizo nada para que todos nosotros llegáramos a ser todo. Qué maravilla de que Jesús haya escogido esta forma de que su mensaje llegue sin ruidos, llegue sin espectáculos. Toda megalomanía choca con el Evangelio. Todas nuestras grandezas son tan fugaces y tan efímeras que no permanecen, no duran, porque se fundan en nuestra pobre manera de ver el Evangelio. Y el Evangelio nos rebasa a todos en nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir. Nos toca por lo mismo dejar que esa semilla crezca, de que esa semilla germine, que produzca frutos, de que esa pequeñísima semilla de mostaza llegue a ser el arbusto que Jesús quiere, no el que nosotros queremos, pero sí tenemos que dejarlo que nazca, que produzca el fruto, que sea su presencia en el mundo. Nosotros somos también esa tierra que tiene que ser fecunda para que el reino de Dios se haga presente. Hoy, en nuestro ambiente, en nuestra historia y aún en nuestra misma iglesia, ¿cuántos nos gustaría la megalomanía? ¿Cuántos nos gustaría el espectáculo? Pero Jesús no escogió ese camino. Ahí tenemos al Papa Francisco, que nos está mostrando este camino nuevo de entender el Evangelio, de mostrarlo al mundo como lo mostró Jesús y no como nosotros muchas veces lo interpretamos. El grano de mostaza, como lo dice Jesús, es esa imagen del reino de Dios. Cristo es el reino que, como ese grano plantado en el huerto de un cuerpo virginal, creció por todo el mundo en el árbol de la cruz. Y fue tan grande el sabor de su fruto que se consumió con la pasión para que todo viviente guste y se alimente con su contacto. Lo mismo que la fuerza se encuentra escondida en la integridad de la semilla de mostaza y aparece ciertamente toda su energía de manera vigorosa y se le tritura. Así también Cristo quiso ser triturado corporalmente, pues no quiso ocultar su poder. ¿Y qué más? Él lo hizo todo para renovarnos a todos en Él. Cristo, en cuanto hombre, recibió el grano de mostaza, recibió el reino de Dios. El Cantar de los Cantares recuerda a la esposa de este huerto, como dice, huerto cerrado, huerto cultivado por el arado del Evangelio, extendido por todo el universo, cercado por los espinos de la disciplina, purificada de toda mala hierba por el trabajo de los apóstoles, con las plantas de los fieles, los lirios de las vírgenes, las rosas de los mártires, delicioso por su variedad
y hermoso por las flores sempiternas. Tal es el grano de mostaza que Cristo plantó en su huerto, es decir, mediante la promesa de su reino, enraizado en los patriarcas, nacido con los profetas, que ha crecido con los apóstoles y se ha hecho un árbol grande en la iglesia y ha dado enormes ramas como regalos. Así lo cantaba y lo expresaba San Pedro Crisólogo, el gran cantor de la encarnación del Hijo de Dios. Jesús se anonadó, se hizo nada, y ese es el camino de la iglesia, ese es el camino de los cristianos, ese es el camino para todos nosotros, el camino que Jesús mismo recorrió. Por eso este domingo observemos cómo la semilla que Jesús ha sembrado en nuestro cuerpo, en nuestra vida, tiene que ir creciendo, tiene que ir produciendo frutos. Y tiene que ser pequeño y humilde, porque ese es el camino que escogió Jesús. Esto no se lleva con la soberbia, con la vanidad, con la megalomanía. Se lleva con la sencillez de aquel que se hizo hombre, que se hizo carne. Que observemos a nuestro alrededor cómo crecen las semillas, cómo crecen los árboles, cómo crece la vegetación. Un signo hermoso del reino de Dios que nadie sabe cómo, pero ahí está, creciendo y dándole belleza a este mundo. Feliz domingo y muchas gracias. Señor.